a lo que es la inteligencia emocional, pues hemos estado viendo lo que son los tipos de inteligencia según el psicólogo de Harvard. ¿Cómo se llamaba el señor? Howard Gardner. Howard Gardner. Gardner, ok. Sí, sí, según él, nuestras capacidades como seres pensantes, seres racionales, tienen diferentes perspectivas de cómo ser inteligente, desde la perspectiva lingüística, desde la lógico-matemática, corporal kinésica, visual y especial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista. Entonces, la vez pasada nos quedamos aquí precisamente y vimos que algunas personas a veces tenemos más desarrollada la parte lingüística y somos buenos expresando ideas, comunicando mensajes. Otros no, se bloquean fácil y son mejores resolviendo algo matemático o algo artístico. Entonces, eso no significa que uno sea tonto, porque antes había un prejuicio de que si usted no era bueno en matemáticas, era ignorante. Si usted no era bueno en español, era ignorante. Entonces, no, a veces hay personas que son buenas en una cosa y no tan buenas en otra. Pero en general todos tenemos inteligencia. Lo que pasa es que muchas veces no descubrimos cuál de todas esas diferentes inteligencias es la que nosotros podemos desarrollar mejor. Ese obstáculo es el problema de la inteligencia emocional. Entonces, en la antigüedad, el padre de la medicina, llamado Hipócrates, fue un filósofo y un médico griego, desarrolló una teoría que habla de los 4 temperamentos. ¿Okay? Esos 4 temperamentos son como 4 caracteres principales que tenemos las personas. Hay personas que son sanguíneas, hay personas que son coléricas, melancólicas y flemáticas, según él, ¿verdad? Desde la antigüedad, él lo que quiso es como explicar psicológicamente el tipo de caracteres que hay. Entonces, por ejemplo, para la parte sanguínea, él decía que eran los más expresivos, los más atentos, los cálidos, los amistosos, los entusiastas y los compasivos. ¿Okay? Entonces, dentro de su fortaleza tienen estas características, que vendrían a ser algo así como la inteligencia lingüística y la inteligencia emocional. Y la parte de la debilidad sería que son tan expresivos, son tan atentos y están tan metidos al tema de la comunicación, que se vuelven un poco indisciplinados o inestables en otras áreas de la inteligencia. Y pueden llegar a ser improductivos, egocéntricos y exagerados. ¿Okay? Esto sería como la sombra de esto. Esto sería como lo positivo, pero al mismo tiempo genera una sombra negativa que sería esto. ¿Okay? Por el otro lado, la gente que es de este temperamento que le llama colérico, serían voluntariosos, significa que tienen fuerza de voluntad para hacer las cosas. Independientes, eso es algo muy, muy, muy bueno, ser una persona independiente que no ande que se las ingenie para solucionar sus problemas. Visionario, práctico, productivo, decidido, líder. Todas estas son cosas positivas. Pero al mismo tiempo, cuando una persona solo es de esta manera, suele generar estas debilidades. Puede ser frío, poco emocional, demasiado autosuficiente, impetuoso. Impetuoso significa impulsivo, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. O sea que podría llegar a tener estos otros aspectos negativos al ser demasiado de esta manera. ¿Okay? En la otra esquina tenemos el melancólico, que sería una persona dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador, autodisciplinado. Son esas personas que les gusta trabajar solas y que se entregan al trabajo y que son muy disciplinados y nadie los quita de lo que están haciendo. Por una parte esto es muy positivo y por otra puede generar que sea una persona demasiado propensa a la persecución, vengativo, susceptible, insociable, muy crítico y negativo. Si solo desarrolla esta parte. Mientras que en los que son flemáticos, sería gente tranquila, confiable, objetiva, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado, plácido. Pero a pesar de tener todos estos aspectos positivos, a veces sería una persona sin motivación, moroso, o sea que no cumple lo que debe, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Entonces ustedes pueden ver de que esto es como
como un cuadro donde usted compara las cosas buenas y las cosas negativas, pero si una persona logra una estabilidad, logra un equilibrio de todas esas fortalezas, pues entonces sería una persona brillante. Entonces, el sanguíneo dice él que es extrovertido, el hablador, el optimista. Ahí están sus fortalezas. El colérico, aquí la vuelve a repetir más detalladamente, pero nosotros no nos vamos a detener. El melancólico y el flemático. Entonces, eso serían las emociones positivas y las emociones negativas. Ahora bien, en la parte ya científica, eso era lo que decía un médico griego antiguo, padre de la medicina, pero de hace más de 2000 años, cuando no existía la ciencia empírica. Entonces, los planteamientos de él no van a ser del todo científicos, sino que mucho de lo que él dice es especulación. Necesito tomarle una foto a la asistencia. Activen su cámara porque tienen que salir con el uniforme. Sonrían. Espérenme, ahorita. ¿Cuántos hay? Vamos a extenderlo para ver todo lo que podamos poner aquí. Check. Entonces, como les estaba diciendo, este señor Hipócrates lo hizo de una forma precientífica. Ya en la actualidad, los científicos hacen uso de la tecnología. Por ejemplo, en la universidad, una de las universidades europeas, una de Finlandia, ellos hacen un estudio sobre las diferentes emociones y qué causan en el sistema nervioso y en el cerebro en general, ¿verdad? A través de la neurociencia. Entonces ellos van a ver que una persona que está demasiado colérica, una persona que tiene miedo, que está enojada, que está feliz, que está triste, que se sorprende, que está neutral, que tiene ansiedad, que está enamorado, que está depresivo, que es contemplativo, que está orgulloso, que siente lástima, que siente envidia, se le activan ciertas partes del cuerpo, sobre todo la sangre. En el aspecto de las emociones hay una relación fisiológica con la sangre. Cuando una persona está demasiado enojada, hasta se pone roja. En los pichinguitos lo exageran. En el emoticón de WhatsApp y de Facebook, la carita se le toca roja ahí cuando está enojado. Eso tiene una explicación científica. No es que alguien lo inventó. Es que la sangre reacciona, todo el sistema circulatorio se activa con nuestras emociones. Y entonces algunos científicos han estudiado esto y han encontrado cómo reacciona y qué partes de nuestro cuerpo se activan más con determinadas emociones. Entonces, ¿qué tiene que ver las emociones con las reacciones químicas y con las reacciones psicocerebrales? Bueno, las respuestas fisiológicas son frecuentes inducidas por sustancias. Todo nuestro cerebro, ya les he dicho yo, que funciona con químicos que se generan a través del sistema endocrino, genera hormonas. Esas hormonas son transportadas en el cerebro, a veces se inunda de químicos que nos hacen sentirnos felices, que nos hacen sentirnos ansiosos, deprimidos, etc. Hay una química cerebral bien interesante ahí, entremezclado con eso. Esas sustancias vienen desde el sistema límbico, llegan al hipotálamo y a la amígdala. La amígdala está aquí en el centro. Esta es la amígdala. Esta parte aquí central, recuerden que yo les he dicho, el cerebro evolucionó de la parte más interna a la parte más externa. Lo más antiguo del cerebro es esto de aquí en medio, y lo más antiguo del cerebro tiene que ver con nuestras emociones. Nosotros, cuando éramos hombres y mujeres primitivos, no pensábamos tanto, no utilizábamos tanto nuestra parte racional, sino que siempre andábamos con nuestros instintos activados porque había mucho peligro y mucha amenaza a nuestro alrededor. Entonces nuestro cerebro se preocupaba más de utilizar esta parte instintiva, la parte primitiva del cerebro. Si estás deprimido, dice esta frase de Lao Tse, que es un filósofo chino, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. ¿Por qué la gente se deprime? Porque recuerda cosas negativas, ¿no? Usted, si no recuerda nada malo, no se va a deprimir. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. ¿Por qué la gente se pone ansiosa? Porque se preocupa demasiado de lo que va a pasar. Pero si una persona no está pensando en el futuro, no puede estar ansiosa.
Y si estás en paz, decía Lao Tzu, estás viviendo en el presente. O sea, ahorita, donde nada, no te está ni interrumpiendo el pasado ni interrumpiendo el futuro. O sea que muchas veces nosotros en nuestra psicología perdemos la paz por estar demasiado enfocados en el pasado o demasiado enfocados en el futuro. La paz está en el presente. Todos los filósofos antiguos remarcan bastante eso. Ok. Aquí vemos una imagen que es bien ilustrativa también para esto, donde aparece una persona de esos que llaman malabarista. Está en una cuerda haciendo un equilibrio entre sus sentimientos y sus emociones. Porque los sentimientos y las emociones que nosotros generamos influyen en la manera en cómo vamos a interactuar y vamos a actuar sobre los demás. De hecho, si nosotros no tenemos control sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos, hacemos y decimos cosas feas que después nos arrepentimos a los 2 minutos, 3 minutos, pucha, no hubiera dicho eso. ¿Por qué dije eso? ¿Y por qué? Porque se dejó guiar por sus emociones, sus sentimientos, en un momento donde tenía que haberlos controlado. Hay momentos donde las emociones hay que soltarlas. Por ejemplo, si se muere un familiar, si a él le dan una mala noticia, usted tiene que llorar. O si ve algo que lo enfada, usted tiene que sacar esa enojura, ¿no? En un momento donde es necesario, pero hay momentos donde uno tiene que tener un control sobre las emociones para evitar problemas. Entonces, se dice que las personas que más nos dañan son aquellas con las que tenemos fuertes lazos afectivos. ¿Por qué? Esa pregunta es para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que las personas que más nos dañan son aquellas con las que tenemos fuertes lazos? Porque no controlamos nuestras emociones ni sentimientos. Porque nos importa mucho lo que esas personas vayan a hacer hacia nosotros. Exacto. Las dos cosas. Las dos cosas. Nosotros le damos más importancia. Por ejemplo, si una persona que para nosotros es especial nos dice nos dice algo negativo, a nosotros nos afecta más que nos diga a esa persona eso negativo a que nos diga a alguien que acabamos de conocer, ¿va? Que es X. Entonces, las personas con las que tenemos vínculos afectivos son responsables de saber manejar sus emociones para evitar, tanto nosotros como ellos, para evitar lastimar a las demás personas, porque usted, como le decía, cuando usted dice una cosa que lo hace por la emoción del momento, después se siente mal y después dice, mejor no lo hubiera dicho. Pero es igual también cuando usted se lo hacen, cuando usted injustamente le dicen algo feo, lo maltratan o le están exigiendo algo que usted no ha hecho, etc. Entonces, esos sentimientos, esas emociones, vienen cargadas de bastante negatividad, generan ansiedad y le quitan la paz a la persona. Entonces, por eso es que tenemos que controlar las emociones. Las emociones son útiles, sirven para muchas cosas. Las emociones reflejan nuestro mundo interno, o sea, sus emociones dicen cómo usted se siente internamente. Las emociones nos ayudan a tomar decisiones porque tampoco somos máquinas programadas. Una computadora no tiene emociones y resuelve problemas matemáticos o cuestiones, pero como no tiene emociones, la computadora no podría tomar decisiones importantes en cuestiones humanas. Las emociones nos ayudan a reaccionar con rapidez ante situaciones inesperadas o de peligro, porque es algo, cuando hablamos de nuestras emociones, es algo instintivo. Un instinto. Imagina que usted va pasando por la calle, ve que un niño corre, lo va a atropellar un carro, porque es un niño chiquito que empieza a caminar, que le sacó de la mano a una señora, y viene un carro, usted corre a tratar de ayudarlo, pero no es porque se va a poner a pensar, bueno, si este niño sigue así, ahí lo van a atropellar. Ojalá se regrese. Y entre más usted esté perdiendo el tiempo pensando, ya lo han atropellado al niño. Entonces, las emociones lo que hacen es que usted no piense tanto y que se vaya y actúe, porque es una reacción instintiva. Facilitan nuestra adaptación al medio ambiente y nos ayudan a actuar adecuadamente. El miedo, aunque la gente hable de que el miedo es algo negativo, el miedo es algo útil. Nos sirve para reconocer que nos enfrentamos a una situación que puede ser peligrosa y nos ayuda a protegernos. ¿El miedo para qué sirve? Para protegernos. Nosotros tenemos miedo porque experimentamos el miedo porque algo nos dice que hay una amenaza, que nos puede pasar algo. Entonces el miedo lo detiene a uno de la imprudencia. El imprudente, el que dice yo no tengo miedo, es el primero que muere. ¿Ok? Entonces el miedo sirve para la conservación, para la sobrevivencia. La alegría destaca circunstancias placenteras. La alegría es una emoción
que usted la va a experimentar cuando encuentra placer, no necesariamente placer físico, placer emocional, una buena noticia, cualquier cosa que para usted represente una alegría, lo va a expresar y le va a cambiar la química del cuerpo. Va a generar algo en el cerebro que se llama dopamina. ¿Se han escuchado usted hablar de la dopamina? Sí. Bueno, entonces, cuando una persona come chocolate, genera también estas sustancias en el cerebro que lo hacen sentirse feliz, por eso a veces es un poco adictivo. Cuando algunas personas consumen drogas, fuerza al sistema límbico, el sistema endocrino, a generar estas sustancias que hacen que se sienta feliz la persona, pero como es inducida de forma, haciendo trampa, por decirlo. Entonces, después hay una descompensación y el cerebro más bien sufre después las consecuencias de haberlo hecho de manera ilegal, de manera tramposa. Entonces, la alegría tiene que ser obtenida de forma sana, porque si usted lo hace de una forma a través de vicios o a través de sustancias, después el cerebro queda desequilibrado y va a experimentar, así como experimentó de intenso la alegría al andar con una sustancia, una droga, así va a experimentar el miedo, la ansiedad, la angustia y la depresión, porque esa sustancia le dañó el cerebro. ¿Okay? Entonces, el enojo nos indica que algo nos está molestando y nos motiva a solucionarlo, estableciendo límites. Entonces, el enojo es bueno, como emoción puede tener aplicaciones buenas porque cuando usted se enoja le pone un alto al maltrato, a los insultos, a las injusticias. Usted se enoja porque siente que algo no es justo, ¿ok? Pero ojo, para valorar este enojo, usted tiene que saber que... Uno también los provoca. Exactamente, que su emoción es válida, ¿ok? Porque hay gente que se enoja por cosas injustas, ¿ok? Y hay gente que se enoja por cosas justas. Por ejemplo, imagine que venga su papá y le diga, dame el vuelto, ya fuiste a hacer la tarea, gracias, hijo, ahora dame el vuelto, y usted se enoja porque no le dieron, no le pagaron por ir a hacer un mandado. Eso es injusto porque usted fue a comprar algo para que usted mismo le preparen su comida y que coma. Entonces, nadie está en la obligación de pagarle por ir a hacer algo que es lo mínimo que puede hacer en su casa para ayudar, si es para usted, para su comida, ¿no? Y lo mandaron a comprar tomates. Entonces, a veces la gente se enoja por cosas que no tienen sentido y a veces nos enojamos por cosas que son válidas. Usted, como una persona que tiene inteligencia emocional, tiene que saber diferenciar cuándo se está enojando por una tontera y descartar ese enojo, ¿no? Y cuando realmente tiene que mantenerse indignado por algo que es injusto. Por ejemplo, cuando usted ve que maltratan a una persona más débil, que están golpeando a una mujer embarazada en la calle, X circunstancia que usted mire que es una cosa injusta, usted tiene que mantenerse enojado porque ese enojo lo va a ayudar a solucionar y a intervenir, ¿verdad? Pero cuando es justo. No como los niños que se enojan porque no les dan todo lo que quieren. Eso no es lo correcto. Bueno, entonces, ahí lo dejaríamos para la siguiente clase porque ya lo va a cortar el programa. Le voy a dejar la asignación por el WhatsApp porque se va a cortar en cualquier momento porque nos tomamos más del tiempo necesario. Entonces, cuídense. Gracias por haber participado. Feliz día al estudiante. Gracias, profe, igual. Y vamos a seguir con este tema porque es muy interesante y muy productivo para ustedes, para que ustedes se vayan dominando su propia mente y no se dejen fallar por nadie. Adiós, profe, gracias. Gracias, Sí, nos profe. vemos. Buen Dios. Bueno, pues nos vemos. Bye. Ahí.